Tenemos a un gran militante político, un gran amigo, Roberto Feletti, porteño de nacimiento. Porteño de nacimiento. ¿Qué colegio? ¿Qué colegio? ¿De qué barrio? Y yo nací en Coblan y después ya nos mudamos a Barrio Norte. Y Barrio Norte, Palermo, transitó ¿Y todo. colegio? ¿Y colegio? Colegio, el secundario, el Pellegrini, Carlos Pellegrini. Y los primarios fueron escuela pública, Cornelia Pizarro, me acuerdo, Gregoria Pérez, ahí por Arenales. Todavía están Arenales, Peña y Agüero. Después entras en el Banco Central, porque en un momento sos dirigente sindical. Yo llegué, claro. Este es lo grande de Roberto Feletti. Empezó como Lula, era el sindicalista de los por un bancarios. concurso allá lejos y hace tiempo al Banco Central de ayudante de firma y toda mi carrera técnica la hice en el Banco Central. Durante 10 años. Técnica y política, porque era política también, sindical. Y participaba de la política. Y después, cuando comienzan los procesos duros de los 90, en el 91, yo, claro, comenzaba a escribir mis primeros artículos en Página 12. Fundan en el IDEP ahí. Ahí fundamos el IDEP con Artemio López. Con Claudio Lozano, Artemio López, Beatriz Fontana, Eduardo Basualdo. ¿Quién quedó del otro lado? ¿Solo Claudio? Y Claudio quedó solo, cada vez más solo, parece. Y ustedes están todos acá. Todos estamos de este lado, sí. Todos estamos de este lado. El gordo Artemio estará mirando ahí, cara dura. Todos pasamos, pero fue una experiencia muy rica esa. No, quiero ser justo porque fue una experiencia de mucha producción intelectual en un momento muy difícil también porque no teníamos mucho espacio. Mira, yo creo que los cuadernillos de la revista Unidos, de los principios de la democracia, fueron un símbolo, ¿no? Pero realmente los cuadernillos del IDEP de ustedes sobre estudios de la ciudad, yo los guardo, los atesoro, porque fue la primera vez que se empezó a estudiar la zona sur. Bueno, Artemio tiene un gran descubrimiento de que es la apertura de la ciudad en tres zonas, ¿no? La norte, la zona que va a lo largo de Rivadavia y lo que es la zona sur. Y ahí comenzamos después nosotros a darle carnada económica, con los censos económicos ver establecimientos industriales, empleo, flujo de transporte. Sí, se comenzó a estudiar la ciudad ya no como un distrito cosmopolita porque dejaba de serlo. Claro. Y empezaba a ser un distrito fragmentado, más que otras veces. O sea que Artemio fue el que descubrió la frontera, el que definió la frontera. Artemio fue el que planteó, a raíz de una elección, que creo que fue la elección del 93, me parece. Que Graciela Fernández Mejide, diputada nacional. No, Chacho, me parece. O Chacho. Es la reelección de Chacho ya como frejuso, frepaso. A partir de ahí hace una lectura del voto del centro izquierda y una lectura del voto peronista, y es por primera vez divide la ciudad en tres grandes corrientes. La zona norte, la zona que va por Rivadavia, 10 cuadras al norte y 10 cuadras al sur, que se abre como un arco, y después viene el distrito sur. La zanja de Alsina. No, seamos así. No es la zanja. Pero pensaba lo mismo yo, ¿no? Porque como frontera, no, la zanja de Alsina la debería construir el macrismo. Mirá, cuando uno vio en ese periodo la ciudad, después a mí me sirvió mucho cuando fui ministro de Infraestructura de la ciudad, porque empecé a ver cómo había dificultades de la interconexión del conurbano del sur con la ciudad y la parte de la ciudad del sur con la parte norte. Es decir, todas las barreras físicas de interconexión y el degradé que va a la ciudad de zona norte a sur, inclusive en la densidad poblacional, ¿no? También. Yo iba recorriendo toda esta etapa de Roberto porque empieza en el sindicalismo, se forma técnicamente, es verdad, era un sindicalista medio sui generis porque... Era delegado gremial del Banco Central. Era delegado del Banco Central, electo, exactamente. Y es un cargo que retengo durante 5 años, sí, electo por el voto de los trabajadores. Y es en la mayor efervescencia de la producción intelectual del IDEP. Del IDEP, también, ¿no? Usaba parte de mi tiempo para eso. Y yo creo que entre el 90 y el 96 es un ciclo del IDEP muy bueno. Sí, sí. Porque el grupo intelectual se mantenía unificado, había mucho debate, había mucha producción intelectual y la verdad, para ser justos, en esa época no teníamos mucho espacio de producción intelectual alternativa. Y vamos a reconocerlo a Víctor de Genaro, que era el que daba el paraguas, Germán Abdala. Germán hasta su muerte en el 93 apoyó mucho. El propio Claudio Lozano. Y Víctor abrió un espacio ahí. De Genaro abrió un espacio interesante de discusión y de producción intelectual en un gremio que nos permitía inclusive recorrer el país, dando debate. ¿Vos cuando eras delegado del Banco Central eras de bancario o eras de ATE? No, de bancario. Yo llegué a ser congresal del gremio bancario. Ya te lo bancabas a Zanola, ¿eh? Ya me lo bancaba, iba a los congresos, había sido electo congresal por la minoría.
en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué? ¿Ibas en la minoría con el Tigre Minaya? No, ya habíamos armado ahí, ya había sido superada esa etapa, no. Ahí habíamos armado bueno, Bancarios da para eso, ¿no? Un polo centroizquierda entre socialistas, frepacistas o peronismo disidente, como se llamaba en esa época, radicales, disconformes con... ¿Y había minorías en el Consejo de las elecciones? No, en el Consejo Directivo no, pero al Congreso del Gremio sí. Ah, mirá. Al Congreso del Gremio la Ciudad de Buenos Aires mandaba, mirá, hasta me acuerdo, mandaba 30 delegados y había 10 delegados que iban por 10 congresales que iban por la minoría. Y yo ingresaba, era el primer congresal, teníamos 10 congresales de la minoría en el Congreso. Y una vez por año nos reuníamos, debatíamos. Roberto Feletti después es un gran presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el tipo llega de sindicalista, de dirigente sindical, votado, porque no es lo mismo, no fue nombrado a dedo, fue votado por la Asamblea Legislativa para ser presidente del Banco Ciudad durante 4 años. Pero es un bancario que no se hizo banquero. Sigue siendo un bancario. Siempre, inclusive cuando yo llego a ser presidente del banco, una de las discusiones si era bancario o banquero, yo siempre ratificaba la vocación bancario. En tal caso era un bancario jerarquizado, pero no dejaba de ser bancario. Porque es un banco del Estado. Público, era presidente de un banco público, claro, no era un banquero. No se es banquero porque no se es accionista. Era funcionario público. Claro. Y la verdad que fue un momento muy difícil porque ahí tocó atravesar el corralito, ¿no? Yo fui presidente del banco entre diciembre del 2000 y diciembre del 2003. Y fue un momento terrible, muy duro. Pero la verdad que lo pudimos, el personal apoyó mucho. Yo quiero reconocer al personal del Ciudad en ese momento muy al frente. También uno se puso al frente de toda la discusión, pero acompañó mucho. Fue momentos muy, muy duros. La pucha, me acuerdo perfectamente. Muy la gente desaforada, queriendo romper los vidrios. Ahí tuvimos algunas improntas, como devolver los depósitos más chicos, que me costó no pocas polémicas con el Banco Central. Yo dije, bueno, las cuentas de menos de 5.000 pesos, devolvámosla. El banco tenía liquidez. Pagarle a los jubilados aun cuando no habían llegado los fondos del ANSES, porque llegaban los jubilados a los ventanillas y decían que no había plata para pagar. Digo, ahí marcó el banco algunas improntas que, bueno, después le permitió un buen reflujo de depósitos. Eso en la confianza de la gente se reconoció después de superada la crisis. Recuerdo amigos que cobrando el mismo 20 de diciembre, es decir, el día que estaba en la calle la manifestación y gente que estaba cobrando sus sueldos. Sí, increíble era pongamos eso. Plata. En ese momento yo decía, bueno, pongamos plata en la calle. Paguemos a los empleados públicos. Yo voy a decir algo más. Me acuerdo de un estudio que se hizo en aquel tiempo, estamos hablando 2002. 2002. Que el tema bancos era... Sí, 2001, diciembre del 2001 y 2002. Sí. Bueno, diciembre del 2001 fue el crack. Sí. El crack. 2002 los bancos eran el centro de la escena de lunes a jueves porque la gente iba a los martillazos. Sin embargo, en una encuesta, en un trabajo que se hizo cualitativo y cuantitativo sobre qué bancos era el que la gente respetaba y cuáles no, porque en aquel momento, junto con el que se vayan todos, que cierren todos los bancos. Todos los bancos. Nunca estuvo más en boga aquella frase de Bertolt Brecht. Peor que más delincuente que el que roba un banco es el que lo funda. Sin embargo, debo decir que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, me lo acuerdo patente, es más, en el próximo programa voy a traer el trabajo. El Banco de la Ciudad era el banco mejor visto en esa encuesta de todo el país. Estoy hablando año 2002, Roberto había entrado en el 2000. Fin del 2000. Era el banco que la gente sentía que mejor se había comportado en medio de la crisis. Se hacía esa pregunta, porque la crisis, en términos de liquidez, hacia fin, el último trimestre del 2002, comienza a aflojar, comienza a refluir. Y ahí lo que se veía efectivamente que la gente estaba reconociendo la labor del banco en ese semestre terrible, fue el primer semestre. Y lo voy a... ahora ya me acuerdo, lo voy a traer el próximo programa, porque lo prometí desde... Es un trabajo de Roberto Bachman, de Tito Bachman, que en ese momento estaba con el CEOP, el Centro de Estudio de Opinión Pública, que trabajaba para el diario Clarín. Y eso fue publicado en el diario Clarín. Sí. Así que lo vamos a traer. Eso es una buena carta de presentación, porque vamos recorriendo... Sí, te digo que uno recuerda esas épocas no sin un frito en la espalda, ¿no? Porque fueron momentos... Primer semestre del 2002 era un momento donde hasta el país como identidad estaba en riesgo. Era un momento tremendamente difícil. Yo me acuerdo... Tremendamente difícil. Yo dirigía el Instituto de Cine, que está ubicado
en Belgrano y 9 de Julio, que era el lugar donde Lima y 9 de Julio. En la calle, usted que me leía. Bueno, no, 9 de Julio porque en realidad se concentraba la gente, está ubicado en Lima. Sí. Ahí estaba la única calle sin nombre de la ciudad, que es una calle que está al costado del Ministerio. Es un estacionamiento del Ministerio de Obras Públicas, que es en realidad una calle. Usted estaba cerca ahí donde estaba. Bueno, yo lo que quiero contar, voy al tema, lo que quiero contar para transmitir el clima del momento, que a mí me nombran en febrero del 2002 al frente del Inca, en ese lugar donde los bombos eran el sonido permanente. Claro, ahí todo el tiempo, ahí se juntaba. Claro. Y yo me acuerdo que nunca usé el escritorio. O sea, yo me senté en la mesa, una mesa grande, y nunca usé en los 4 años casi que estuve el escritorio, porque todos los primeros meses la sensación era que era semana a semana quedarse. Claro. La sensación era que no íbamos a quedarnos. Y luego, cuando sentíamos que, bueno, vino el kirchnerismo, yo seguí, dije, no, ya por cábala no uso el escritorio. Y nunca usé el escritorio. Sí, ese fue un momento muy duro. Bueno, y de ahí viene, Roberto, termina esa muy buena gestión y vas de ministro de Infraestructura de la ciudad, que es decir, ministro de Obras Públicas. ¿Servicios públicos también tenías? No, yo tenía planeamiento urbano, que es obra privada, tenía obra pública y tenía todo el sistema de tránsito y transporte. Y la verdad que fue una experiencia muy rica, más allá después de la crisis política del gobierno de Ibarra de ese momento, fue una experiencia en lo personal muy rica. Muy rica porque, bueno, ahí el hacer, ¿no? Cuando nosotros cambiábamos, por ejemplo, ampliamos la vereda de Corrientes, que fue un caso, que fue un debate no menor, porque era la discusión si la ciudad era para que camine la gente o vayan los autos, polémicas. Bueno, la ampliación de las veredas de Corrientes, mayor... ¿Vos fuiste el que tomó esa decisión? Sí, no, tomé la decisión y la inauguré. Explicáselo a la gente. ¿Por qué tomaste la decisión de ampliar Corrientes? ¿Está bueno? Porque primero porque yo le tengo mucho afecto a esa zona. Esa zona que va entre el Obelisco y Callao de Corrientes le tengo mucho. Hasta el pasaje en la zona... Discépolo también. En la zona La Paz. Es la zona de los gatas de biblioteca. Claro, es la zona de los debates. La pizza, los tallarines... ¿Iba a Salvar la Paz o Ramos? También. Estaba la Paz, ópera en la esquina, estaba... El cine de Lorraine, chicos. Claro, la ópera también. Los Suárez. Sí, pero el Lorraine que fue el primero. Bueno, pero... Y ahí... La decisión por la cual era ver que ya teníamos plena reactivación en el 2004, ya las pizzerías volvían a llenarse, y la gente se agolpaba en... O sea, fue en beneficio del usuario, del peatón. De que la ciudad es para caminarla, entonces tomamos la decisión de ampliar, era un proyecto que estaba, pero bueno, ahí nadie se animaba, fue un debate muy fuerte. Sí, tocar Corrientes. Los comerciantes alegres, felices. Y bueno, hoy tenemos una vereda donde la gente camina, una vereda más ancha. Está muy bien. Y eso genera mucho más movimiento, además le pusimos iluminación. Bueno, empezamos a ver lo mismo, hicimos en Avenida de Mayo, bueno, el SubTH, que después lo termina inaugurando Tellerman a los pocos meses que nos vamos. Bueno, ahí hay que ser justos, nos invitó a la inauguración, yo estuve, y realmente son cambios en la vida de la gente. Totalmente. Las veredas de Corrientes, por ejemplo, parecía que siempre habían estado, porque la gente cuando se inauguró caminaba... Eso es lo que te iba a decir, hoy en día uno no tiene memoria de que las veredas eran un debate no menor, yo recuerdo con varios comunicadores, no quiero nombrar ninguno, varios comunicadores que terminaban diciendo yo tengo mi auto y quiero circular tranquilo. Claro. No sé, Jorge Cosia, usted quería que entremos en la etapa de Néstor, de Cristina, ya Feletti porteño, pasamos al Feletti nacional. O sea, volvés a lo nacional, porque empezaste con el Banco Central. Y volvemos a lo nacional. Y cuando te encontrás con Néstor Kirchner, yo me acuerdo ese día, fuimos un mediodía, le partimos el gabinete a Ibarra. Fue una gran discusión. Fue una gran discusión, había que tener mucha espalda en ese momento, 2003. 23 de abril, 22 de abril, el día anterior, el acto de cierre de Néstor. Y era poco antes del acto de cierre de Néstor Kirchner, que ahí convocan a quienes adherían. Yo me acuerdo que fue una discusión al interior del gabinete Ibarra muy fuerte, que yo dije hay que apoyar muchísimo la alternativa nacional y popular, nosotros estamos en un nuevo escenario, acá esto se recompone en otra perspectiva. Bueno, no fue comprendido. Y fueron Feletti, mira qué línea media, avanzaron, yo estaba Fatala ahí. Feletti, Fatala, Schifrin. Y Hecker. Sandra Dosch, que era legisladora,
y me estoy olvidando unos cuantos, estamos quedando mal con unos cuantos, pero me acuerdo. Yo era presidente de Banco Ciudad en ese momento y fue un debate. Y tanto se enojó Ibarra. ¿A quién acompañó? A la noche, seamos justos, Roberto. Finalmente, a ver, creo que él no terminó volcando. Bueno, yo cuento que no terminó volcando un nombre. Esto fue al mediodía, encabezado por Roberto Feletti, ¿no? No hagan nombres, con los apellidos nos alcanza. A la noche cerró la señora Elisa, la amiga de Hussein, Elisa Carrió. Sí, fueron 2 personas en el complejo de la plaza, ¿no? Y había 2 personas muy significativas del gabinete de Ibarra que fueron a apoyar a Lilita, y está en el diario Página 12, todavía está. Está la foto y lo que dijo, está el jefe de gabinete en ese momento de Aníbal Ibarra, Raúl Fernández, y la señora Vilma Ibarra van y participan del acto de cierre de la señora Carrió. Pero yo creo que era más por el principio de acción y reacción. O sea, en términos cuantitativos, los muchachos, fue casi todo el gabinete esa mañana. En ese momento, esa mañana nosotros, pero aparte en ese momento, cuidado que las encuestas en ese momento a Néstor le estaban dando el 20, no era que le estaban dando... No. Era una apuesta de convicción. Nosotros decíamos que había que recomponer el gobierno de la ciudad en una perspectiva nacional y popular. Fue un debate muy profundo. Bueno, fue Darío Alessandro también. Fue un debate muy profundo de reordenamiento de la ciudad, porque además uno entendía que la ciudad no iba... Además nosotros teníamos que enfrentar la pelea con Macri. Veníamos después a enfrentar a Macri en la elección. Necesitamos una polarización política y una coalición amplia. Yo me acuerdo que trabajaron mucho para ese acto, sí, Dante Dovena hablando, y Alberto Fernández. Los dos trabajaron bien para lograr ese... vamos a partirle el gabinete. Fue la foto en la Casa de Santa Cruz. Así es. El acto se hizo en la Casa de Santa Cruz. Perdón, Cosia, ¿usted se da cuenta que Rea Valdés está haciendo de la tía Valentina, que este es un programa de chismes? Ya dejó de ser un programa de opinión política. Pero es la sustancia. Pero bravo, Valdés. A mí me divierte. Vamos ahora, Roberto. En ese momento había una convicción muy firme, era una discusión interna muy firme. Que además atravesaba, desde el lado del peronismo, estaba atravesada por quienes acompañaban a Kirchner, quienes acompañaban a Rodríguez Sá, dentro de los que cuestionaban el menemismo. Están los cuestionadores del menemismo, había muy valiosos compañeros que todavía pensaban que Rodríguez Sá era una alternativa, que hoy están en el Era un momento complejo, además, éramos además los que habíamos acompañado al Frente Grande y al Frepaso y que siempre habíamos sido refractarios a la alianza también, que nunca habíamos comprendido el esquema ese. Entonces, ahí también había discusión y la necesidad de resaltar, la ciudad no brilla si no tiene un buen acuerdo con el gobierno nacional. Porque es cierto que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también es cierto que es la ciudad capital federal, asiento de las autoridades nacionales. Y es cierto que tiene que haber una agenda común, digo, en transporte, en tierras federales, en todos los problemas de seguridad, digo, me parece que... Sin duda. Y se comprendía así, ese además lo veíamos en perspectiva lo que era la elección con Macri. Contame una cosa, Roberto. Y ahora, como candidato a diputado, vas a mezclar las dos experiencias. La experiencia del tipo que estuvo del otro lado del mostrador, administrando y gobernando la ciudad. Primero, que es tu primer cargo electivo. Es la primera vez que yo me presento al voto de la ciudadanía. Mirá qué bueno. Y la verdad que es una cosa que estoy disfrutando mucho. Ha hecho el tipo, y ha hecho cosas, Y después de 10 años de función pública, sí, vos sabés que haber pasado por experiencia de gestión, que más o menos, por lo que me estás haciendo, más o menos los archivos los resisto, más o menos se resisten, y someterte a la compulsa de la gente no es un tema menor. Yo te voy a hacer un regalo un día de cumpleaños, el trabajo de Tito Bachmann y lo que decían los diarios al revés. En ese momento. Eso es muy fuerte. Eso es fuerte porque fue un momento muy duro, y donde uno, además, en ese momento... Y creo que eso lo rompe Néstor. Lo rompe también, quiero ser justo, Ibarra, porque se juega en ese momento a poner el presidente del banco. Pero ahí parecía que solo el liberalismo podía presidir un banco. Sí. Teníamos enfrentamiento con el Banco Central, teníamos enfrentamiento con el mercado, entre comillas, porque no podía ser que alguien con esta historia llegara a presidir un banco. Sí. Eso fue un debate muy y a vos te continúa Hecker, que también tenía un pensamiento parecido. Un pensamiento parecido. Ya estábamos en otro escenario, pero sí, efectivamente. Bueno, nosotros con Lía teníamos una caja de ahorro en el Banco Ciudad, y en la época de Roberto, que yo lo conocí acá y nos hemos visto 3 veces, yo siempre dije que fue el mejor presidente porque lo que uno sentía como simple cliente de a pie
era que el banco estaba para la gente y no la gente para el banco. Es que y esa era una sensación... Mucho énfasis en eso. Ahorristas, era una cajita de ahorro común y corriente. Yo me acuerdo haberle dicho a los gerentes en ese momento, nosotros tenemos que ser la vieja caja de ahorro. El Banco de la Ciudad tiene que ser la vieja caja de ahorro para la gente, que resuelva... Y después, ahora como diputado uno se plantea que realmente hay cosas para hacer en perspectiva de la ciudad y por supuesto, bueno, acompañar el proyecto nacional como diputado nacional, obviamente. Ya que te tenemos acá, Roberto, la crisis internacional, hablamos un poquito de la aquí ahora, la crisis internacional, ¿cómo nos encuentra parados a nosotros? ¿Cómo crees que se desenvuelve de acá en adelante la situación? Nos encuentra parado bien, como nos encontró parado bien en el 2009. Eso es el primer dato. Nosotros ya tuvimos el enfrentamiento a la crisis y el país se recuperó vigorosamente. ¿Gracias a qué nos encuentra bien parado como nos encontró bien parado en aquel tiempo? ¿Qué riesgos hay, qué riesgos no hay? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la volatilidad de mercados, como se suele decir, es muy difícil un impacto. ¿Por qué? Porque estamos desendeudados, porque estamos desapalancados, como se dice, tenemos bajo nivel de endeudamiento, tenemos buen nivel de reservas en el Banco Central, pero además todo este tiempo trabajamos en el balance de pagos, si uno mira lo que entra y sale de divisas, siempre con el flujo comercial y siempre con el flujo de servicios. No utilizamos el flujo de capitales. Es decir, durante todos estos años haber puesto un encaje del 30% para que no ingresen capitales, trabajar con una cuenta corriente superavitaria, o sea, esto que algunos eufemísticamente llaman vivir con lo nuestro, pero que realmente lo que era una Argentina que recomponía su autonomía frente al mundo. Esa cuenta corriente siempre positiva hace que hoy no pueda haber una salida de capitales. Entonces, y además estando bajo endeudamiento, buen nivel de reservas, desde el punto de vista financiero no hay posibilidad de un impacto, de una corrida. Desde el punto de vista de lo que es nuestra demanda externa, nuestras ventas al mundo, bueno, si hay recesión global se van a resentir. Y ahí hay que hacer lo mismo que el 2009, reemplazar demanda externa por demanda interna y por demanda regional. Trabajar mucho más en Sudamérica, trabajar mucho más en la relación con Brasil. ¿Qué pasa con Brasil, que es una de las cosas que preocupan o que se pone como cuco en torno a la devaluación de la moneda de Brasil? Brasil está desandando este camino. Brasil trabajó con un real muy apreciado, tasa de interés positiva, cuenta de capital superavitaria, cuenta corriente deficitaria, una contracara de lo nuestro. Y ahora lo desanda con la devaluación. En ese escenario, en ese desandar, Brasil va a crecer más. Y realmente lo que importa para la Argentina es que Brasil nos compre con su poder de crecimiento. Cuando Brasil crece nos compran. Digo, es cierto que hoy podemos tener algún deterioro por los términos de las apreciaciones o depreciaciones de las monedas, pero realmente estamos acompañando ese proceso. Lo importante es que Brasil crezca. Brasil le compra 200.000 millones de dólares al mundo. Hace 10 años le compraba 70.000. Argentina lo que tiene es que participar, siempre participa Argentina con un coeficiente del 10%. Tendría que participar con un mayor coeficiente. Esto se discutió en Buenos Aires el 12 de agosto. Ahora, hace poco, creo que en Tiempo Argentino, leí que en Brasil ha crecido el porcentaje de commodities, es decir, es una sociedad donde el porcentaje de commodities en el Producto Bruto ha aumentado, cosa que en la Argentina es a la inversa, ¿no? Cierta tendencia a la reprimarización se ve en Brasil, a diferencia de Argentina, que hay cierta tendencia a la industrialización, porque se habla mucho, pero Argentina exporta industria. 25.000 millones de dólares de industria. El rubro que más creció fue el producto industrial sobre los primarios, ¿no? Mientras que Brasil se ha sojizado mucho. Brasil tendió a trabajar mucho bueno, porque también tuvo una política por parte de sus propias estrategias más de apreciación de su moneda. Claro. Brasil trabajó más en la apreciación de su moneda. Y además hay un tema psicológico. En Brasil no se piensa en dólares, nadie piensa en dólares, nadie corre si hay devaluación, no hay, no tiene la historia que tenemos nosotros. Tenés una burguesía menos transnacionalizada. Sí, les importa un pito, francamente, para decirlo rápido. No sé si les importa, tampoco sería tan categórico, pero tenés... Bueno, comparado con nosotros, nada. Industria nacional. Tenés tienden a utilizar su moneda como reserva de valor. Bueno, estamos bien, estamos preparados, estamos... reunimos a todos los ministros de Economía de Sudamérica el 12 de agosto en el Consejo Suramericano por primera vez en la historia prácticamente para discutir esto del bloque regional.
regional, Sudamérica se piensa como bloque, por primera vez en muchísimo tiempo. Y se está pensando en el Banco del Sur. Y bueno, se avanza en el Banco del Sur, se potenció la Corporación Andina de Fomento, Brasil y Argentina se integraron como miembros plenos. Dato importante, la Corporación Andina de Fomento puso más plata en el 2009 a la región que el BID. Entonces eso no es menor. Roberto, la verdad, antes dijimos que resistías un archivo, pero a su vez estás contento de haber llegado a esta edad, haber cumplido una serie esta edad de no sé si tanto. Pará. Peor es no llegar. No, peor es no llegar. Ya sé. Y estar participando de este tiempo, ¿no? Un Participar de este tiempo es casi una revancha generacional. Muy bien. ¿No? Sí, claro. Es casi una revancha generacional. Muy buena definición. Bueno, Cosia, usted... Pero estás más cerca. Bueno, la agenda kirchnerista. Muchísimas gracias. Es una agenda que... Muchísimas gracias. Señor que la Roberto muestre la Feletti. cámara. Lo único es una agenda que te va a servir para los 2 meses restantes. No tiene... No importa, la puede usar, no importa. no. Tiene unas fotos hermosas. Es la agenda... Bueno, ves, yo te lo dije para que vos le hagas publicidad. www.agendakirchnerista.com.ar y para que usted, con su criatura, pueda disfrutar, le vamos a regalar una bolsa de productos 5 hispanos, de eso, café. mi hija seguro que lo va a aprovechar muy bien. Para que endulce la vida, galletitas RC. Y es un Muchas gusto gracias. subrayar que me llama siempre la atención de cómo te acompaña tu hija a los actos. Eso es una Bueno, el cosa... sábado estuvimos ahí. El sábado Va con estuvimos. vos y la llevas. Sí. Pobre, ¿no? Pero No, bueno, se la ve. asumió conmigo, porque yo se lo planteé abiertamente, le dije, me tenés que acompañar en esta etapa, y él lo asumió casi con vocación militante. Quiero aclarar que tiene, ¿cuántos años tiene? 11 Digo, porque la mía tiene 15. La mía tiene 15 años para que no se me reproche que yo no puedo hacerlo. Cuando tenga 15 te va a costar un poco. Bueno, veremos. Bueno, mira, tratá de no entremos en interna, Cosia, por favor, te pido, por favor, escúcheme, pero el único problema es que yo la vi a su hija. Los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas.